Esta noche en el sur de la frontera caen a la mitad los cruces ilegales en la frontera con México tras récord de diciembre. Hablaremos sobre la aplicación para solicitar asilo CBP One. Nueva York entregará tarjetas de débito para alimentación de inmigrantes. También hablaremos sobre la ley anti-inmigración ilegal SB4 en Texas. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a un nuevo Al Sur de la Frontera. Nos acompaña Roxana Webb y en la próxima hora vamos a hablar de migración y sus diferentes aristas. El informe mensual de la Oficina de Control de Aduanas de Estados Unidos informó que el flujo migratorio irregular por la frontera sur disminuyó en enero a la mitad de los encuentros respecto al mes anterior. Tenemos un análisis. La cantidad de migrantes que intentó llegar a la frontera sur de Estados Unidos registró una disminución del 50% en enero 2024 en comparación al mes anterior, diciembre 2023, según la Oficina de Control de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. En total fueron 124.220 encuentros en el primer mes del año. No quiere decir una disminución de la movilidad humana en América Latina. Panamá, en estos mismos meses en que se reporta una disminución en la frontera, Panamá anuncia un aumento de personas pasando por el tapón del Darién. Aquí hay una contradicción que necesitamos resaltar e identificar, que no es por estas medidas restrictivas, militarizando la ruta migratoria o levantando muros en la frontera en que se va a detener el tema migratorio. Hay que irse a los países de origen. Expertos migratorios consideran que Estados Unidos toma una postura política electoral debido al contexto de elecciones presidenciales en ese país. Congresistas republicanos acusan a Joe Biden de mantener una política de frontera abierta, mientras la administración del actual mandatario justifica que enfoca su política migratoria en trabajar sobre las causas de la inmigración irregular. En algún momento se ha dicho que esa lucha interna entre republicanos y demócratas, en que los republicanos acusan al presidente Biden de tener fronteras abiertas, y este mensaje lo han ido repitiendo, a tal punto que llega a oídos de traficantes de personas, y dicen, las fronteras de Estados Unidos están abiertas, se están acusando entre ellos mismos, y entonces intentan y engañan a la población, y ofreciéndoles que pueden pasar la frontera porque están las fronteras abiertas, porque los republicanos le dicen a los demócratas que los acusan de este hecho. Desde hace unos años, Estados Unidos vive una crisis migratoria debido a la cantidad de personas que buscan ingresar a ese país por suelo mexicano. Autoridades informan que desde la finalización del Título 42, en mayo del 2023, se han expulsado a más de 500,000 de personas. Un reporte de Néstor Hernández. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Ernesto, importantes datos sobre la disminución de los cruces de inmigrantes de enero con respecto a diciembre, pero tú también nos tienes importante información con respecto a la migración, lo que has logrado recopilar en estos días en la frontera sur. Te escuchamos, adelante. Así es, Roxana, buenas noches, saludos a la audiencia hasta El Salvador, desde acá, desde la Ciudad de México, todavía de día. Iniciamos de inmediato con los detalles, y es que las autoridades de Tijuana, México, están trabajando con ASNUR, esto con el fin también de garantizar los derechos de la comunidad migrante y sobre todo de aquellos que han sido más desprotegidos hoy por hoy. El trabajo multidisciplinario entre organizaciones de la sociedad civil y el gobierno han permitido la atención de más de 22,000 personas migrantes en la ciudad de Tijuana, México. De acuerdo a la información, estas personas buscan refugio luego de salir de un contexto de violencia, pobreza y falta de oportunidades. Reconocemos a Tijuana y a Baja California como pioneros en la búsqueda de soluciones innovativas para las personas refugiadas y en general para la población de movilidad. Este centro multiservicios es el primero en su índole en todo México en realidad.
inició con un modelo de atención efectivamente para personas refugiadas en una alianza con proyectos salesianos, sin los cuales no podríamos hacer nada de esto porque estamos pues en el corazón de sus instalaciones, con la Comar, y en el transcurso de estos 2 años, desde 2021, 15 instituciones se sumaron a dar atención a la población, en principio refugiada y solicitante de la condición de refugiado. Una de las opciones que se brinda a la comunidad migrante es el refugio. También la incorporación a la sociedad con oportunidades en el ámbito laboral y una atención digna en el sistema de salud. Tenemos nuestra oficina en la Delegación Centro, es una oficina que se instaló en ese punto estratégico para ayudar a estas personas a integrarse a la sociedad. Es un espacio donde los apoyamos a tener su RFC, su Registro Federal de Contribuyentes. Les armamos todo el expediente para cuando se presenten al Servicio de Administración Tributaria tengan el RFC y así obtener un empleo formal. Es muy importante que toda esta población obtenga empleos formales porque les da derecho a la salud, les da derecho a vacaciones, aguinaldo, etcétera, etcétera. Por su parte, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Comar en Baja California, entre el año 2021 y 2023, se han atendido a más de 10,000 personas, en su mayoría de origen haitiano. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Ahora conozcamos de qué se trata la socialización de la política pública sobre migración y arraigo. 3 municipios siguen aplicando las políticas municipales migratorias, una iniciativa elaborada por el Instituto Salvadoreño del Migrante, que pretende reducir a mediano y largo plazo la migración en estos. Se trata de Candelaria de la Frontera, Citalá y Metapán. Nuestro objetivo es que esto sea una réplica, no solamente en estos municipios, sino que sea a nivel de todos los municipios en El Salvador y, por qué no decirlo, también en otros países de América Latina. Reducir la migración irregular y que se fomente el arraigo, que es tan importante porque actualmente, según la OIM, se ha reducido la migración irregular. Esta política fue presentada en el año 2022 con el fin de contribuir a la prevención de migración a través del desarrollo de la institucionalidad de las alcaldías, es decir, que funcionen de forma eficaz para atender a la población y generen programas como de inserción laboral o dotar de herramientas a potenciales emprendedores. Tiene como base lo que es la prevención y mitigación de la migración irregular, tomando en cuenta al migrante como una solución y no como un problema. Tenemos la experiencia en un programa SOL, que es Sembrando Oportunidades Locales. El año fiscal 2022 cerró con un promedio mensual de 8,085 salvadoreños retornados de la frontera sur de Estados Unidos. Un año más tarde, en 2023, la cifra descendió un 36,6%, con un promedio de 5,125 por mes. Para INSAMI, el reto es que estos 3 municipios sirvan de ejemplo para continuar con la disminución de migración a suelo norteamericano. Un reporte de Néstor Hernández. México se ha convertido en la ruta más mortífera para la comunidad migrante que hace su tránsito hasta la frontera sur de los Estados Unidos. Es por eso que el Instituto Nacional de Migración de este país está trabajando arduamente para poder fortalecer los controles vehiculares y poder identificar así a aquellos que están tratando de llegar hasta suelo estadounidense de manera hacinada en autobuses, camiones, tráiler y también otras modalidades que están ocupando estas personas. Muchas gracias. Los migrantes que cruzan México en su camino hacia los Estados Unidos están buscando nuevas maneras de hacerse patente en su camino por alcanzar el sueño americano, pues están ocupando compartimientos de camiones, carros, autobuses, incluso hasta tráiler, para viajar sin importar que vayan hacinados, lo que ha generado una gran preocupación. Estamos llegando a las oficinas del Instituto Nacional de Migración en donde se les resolverá el procedimiento. Estamos a chegar à sede do Instituto Nacional de Migrações, onde o seu procedimento será...
Es por eso que en acciones coordinadas diferentes instituciones del país azteca están incrementando los controles vehiculares para evitar una posible tragedia. Pues de acuerdo a estadísticas ya han sido identificados más de 1.500 migrantes viajando de esta manera, entre ellos menores de edad no acompañados. Lo que ha despertado también para algunos activistas promigrantes una gran preocupación. La gente viene viendo de situaciones muy difíciles, llega a una peor cuando no hay un acuerdo de solución humanitaria para estas poblaciones, en un clima político crispado en Estados Unidos este año 2024. Negociaciones entre México y Estados Unidos que no se conocen verdaderamente los detalles de cómo el gobierno mexicano va a lidiar con esta población desplazada, ya no solo de Centroamérica, sino de diferentes países del mundo y de diferentes regiones. Entonces, se necesita la intervención de un organismo internacional y el llamado para esta crisis son las Naciones Unidas. A esto también se suman los constantes secuestros que sufren los migrantes en México. Es por eso que desde las diferentes aristas las autoridades están buscando sumar esfuerzos y reforzar las acciones de seguridad para las personas en movilidad humana. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde la Ciudad de México. Y Alianza Américas es la única organización en red transnacional enraizada en las comunidades inmigrantes latinas en los Estados Unidos que se enfoca en mejorar la calidad de vida de todas las personas en el corredor migratorio Estados Unidos, México y Centroamérica. Están cumpliendo aniversario y tenemos un reporte sobre el trabajo de ellos. Alianza Américas es una red de apoyo para millones de personas migrantes del corredor latinoamericano y del Caribe a México y Estados Unidos. Cuentan con 50 organizaciones en 17 estados de los Estados Unidos. Este 2024 celebran 20 años de promover condiciones seguras, humanas y estables para esta población. Es una red que se distingue precisamente por reivindicar las diversas identidades latinoamericanas y caribeñas en los Estados Unidos como el grupo más numeroso de personas extranjeras en el país. Es una organización que le ha apostado desde su inicio a la importancia de redefinir las narrativas a partir de las historias personales de los mismos inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Un grupo fuerte con el que trabaja Alianza Américas son los centroamericanos amparados bajo el Programa de Estatus de Protección Temporal TPS en Estados Unidos. Incluso entre sus filas hay personas que viven en ese país norteamericano y beneficiarios del TPS, como el caso de Yanira Arias, una salvadoreña que funge como directora de campañas en Alianza Américas. Alianza Américas entiende la importancia de la educación, el análisis crítico, apostarle al cambio de narrativas que nos humanicen, el respeto de la dignidad de las personas migrantes latino-caribeñas, el fortalecimiento de nuestro liderazgo, lo estratégico de colaborar entre comunidades y reimaginar lo que significa una participación cívica democrática que nos conduzca hacia cambios de política pública de largo plazo. Alianza Américas no solo trabaja en busca de oportunidades de desarrollo y seguridad en los lugares de destino con los migrantes. Como organización aseguran que otra de las principales tareas es sensibilizar a todos los actores sociales y políticos sobre los retos para evitar que estas poblaciones se sientan vulnerables en sus lugares de origen. Un reporte de Néstor Hernández. Autoridades de Panamá y Colombia también están sumando esfuerzos, principalmente en la selva del Darién, donde es una gran cantidad de personas migrantes procedentes de países asiáticos y también suramericanos que están en búsqueda del tan anhelado sueño americano. Una muchacha embarazada, 6 meses. Son los desafíos a los que se enfrentan los migrantes que cruzan la peligrosa selva del Darién.
Hay quienes logran su objetivo, pero otros en su intento de alcanzar el sueño americano pierden la vida. Realidad que preocupa a las autoridades de Panamá y Colombia, pues estas personas también están siendo blanco de bandas criminales que operan al interior de esta selva. La necesidad de fortalecer igualmente en la contrainteligencia para lograr que autoridades públicas panameñas y colombianas con la mayor transparencia enfrenten los diversos fenómenos criminales que nos afectan. Tenemos ahora y por las circunstancias que atravesamos siempre prioritariamente la mención al tema de la migración irregular, las organizaciones criminales que se encuentran detrás de esta migración en el aprovechamiento, como bien lo señalaba, señor ministro, de las necesidades de las personas, de los migrantes que son además explotados, maltratados, esclavizados en algunas ocasiones. Somos conscientes que tenemos que buscar un punto en común para tratar y separar la parte humanitaria de migración y separar lo que es el crimen organizado que se está aprovechando de esta migración humana, de la cual la República de Panamá ha ratificado que nosotros vamos a respetar este fenómeno que está pasando. Pero estamos viendo que el crimen organizado transnacional se está aprovechando. El número récord de cruces por el Darién solo en el 2023 superaron cerca de 500,000. Un panorama que también ha llevado a que altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos sostengan reuniones de alto nivel para abordar este fenómeno. Panamá y estamos trabajando muy de cerca en cuanto a los desafíos grandes en el Darién y también en cuanto a las vías legales para que la gente no haga el vuelo difícil, el vuelo peligroso a la frontera nuestra. Así que Panamá es un socio importante en todo lo que estamos haciendo para enfrentar la migración irregular. De acuerdo a estadísticas, hasta la fecha ya se registra más de 16,000 cruces por este lugar, todos ellos susceptibles a condiciones de refugio y con necesidad de protección internacional. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Gracias, Ernesto, por estos reportes. ¿Y cuáles son esas informaciones a las que le vas a dar profundidad de investigación la próxima semana? Cuéntanos. Bueno, Roxana y amigos televidentes, estaremos pendientes en una nueva emisión de su programa Al Sur de la Frontera, donde le vamos a llevar desde el lugar de los hechos, ahí donde se está generando la información, pero sobre todo también el trabajo articulado que están haciendo diferentes organismos, tanto de cada uno de los países que generan el mayor flujo de la migración irregular, pero también de aquellos a nivel internacional que están tratando de proteger a este sector. Informó para la red de noticias Albavisión desde la Ciudad de México, Ernesto Cornejo. Gracias. Buenas noches. Nosotros así vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos.
constante flujo de migrantes que llega diariamente a la frontera entre México y Estados Unidos sigue en aumento. En su mayoría se trata de personas extranjeras que exploran diversas opciones para ingresar al país vecino. Entre las alternativas consideradas está la espera para obtener una cita a través de la aplicación CBP One, que se ha vuelto una opción recurrente. Pero ¿cómo funciona esta aplicación? Veamos. Un celular con internet es el bien más preciado de un migrante que busca obtener una cita por medio de la aplicación CBP One para solicitar asilo político en Estados Unidos. A pesar de las expectativas generadas por esta aplicación, el flujo de migrantes sigue sin disminuir. Hace aproximadamente un año, la aplicación CBP One surgió como la única opción para miles de migrantes que buscaban solicitar asilo político de manera legal en Estados Unidos. Sin embargo, lo que se presentó como una solución para facilitar la migración legal ha generado en la práctica decepción y frustración para muchos, sin lograr frenar los cruces ilegales en la frontera. A pesar de la promesa de mejorar la seguridad fronteriza y facilitar los viajes y el comercio legítimos, la realidad muestra que CBP One no ha cumplido con las expectativas. La aplicación desarrollada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos no ha logrado frenar el flujo migratorio irregular que persiste en la frontera. Con respecto a su funcionamiento, el usuario debe descargar la aplicación en su celular. Luego el sistema le pedirá que cree una cuenta. Una vez dentro, aquellos no ciudadanos deben seleccionar la opción Traveler o viajero, el medio de viaje tierra, aire o mar, y luego la opción de Submit Advance Information o enviar información de viaje por adelantado. A continuación podrán seleccionar su idioma y luego ingresar los datos personales del solicitante y su grupo familiar que la aplicación le pedirá. Luego se le requerirá información respecto al lugar a donde se dirige y un contacto en caso de emergencia. Finalmente elegirá su puerto de entrada y fechas según las citas disponibles. CBP One opera en 8 sitios fronterizos, distribuidos en Texas, California y Arizona. Aunque el gobierno afirma que desde la ampliación de las citas, más de 2/3 de los solicitantes han obtenido una fecha en menos de 8 semanas, la realidad en el terreno muestra una disparidad entre las expectativas y la experiencia de los migrantes. Y la plataforma CBP One, lanzada en 2020 y ampliada en enero de 2023, ha demostrado ser una herramienta fundamental para la programación de citas en los puertos de entrada. Según informes de Aduanas y Protección Fronteriza, más de 360,000 migrantes programaron con éxito sus citas desde la implementación de esta función hace un año. Sin embargo, dentro del informe se detalla que junio y julio de 2023 destacan por ser el periodo en el que se negó el asilo al mayor número de personas en la historia, con un total de 199,553 ciudadanos de diversas nacionalidades. A continuación vamos a escuchar 2 testimonios de quienes aplicaron por asilo a través de la aplicación CBP One. Son hermanos, viajaron desde Venezuela hace 5 meses y ahora están en Estados Unidos. Y háblenos sobre su experiencia, sobre cómo le fue en la selva, cómo fue ese recorrido. Bueno, el recorrido en la selva es algo que yo personalmente no se lo recomiendo a nadie, porque es algo que, bueno, uno no está acostumbrado a esas cosas. Y prácticamente eso es uno andar con un pie del otro lado y uno de este lado, porque se ven muchas cosas. Todo eso? No, porque no, o sea, nunca llegué a preguntar y no veía videos sobre eso, para evitar tener más miedo. Claro, porque la gente dice que se ve muerto, que se estas cosas, que roban. E incluso sí se ve muerto y todo, pero como yo andaba enfocado en caminar, llegar rápido a un pueblo que se llama Bajo Chiquito en Panamá, no vi nada, solamente caminé y caminé y caminé. ¿Qué lo motivaba en ese camino? ¿En qué pensaba? En mi familia. Todo por mi familia. Porque tengo 3 niñas, mi esposa y mi madre y mi padre, mis hermanas. Cuando llegó a la frontera, ahí en Ciudad Juárez, ¿qué pensó? ¿Cómo fue ese proceso? Así, asustado, porque dicen que la cita es muy fuerte. Entonces, y el frío me estaba congelando, porque demasiado frío, no nos habíamos preparado como tal.
porque a nosotros nos salió la cita de un domingo a 2 días más. Ya no nos preparamos como tal y nos pegó mucho frío. Cuando estábamos ahí, bueno, pidiéndole mucho a Dios que no nos hicieran tantas preguntas. ¿Hace cuántos días fue eso? ¿Hace cuántos días entraron? El martes entramos. Y desde eso, ¿qué han vivido aquí en El Paso? Bueno, hemos estado bien porque estábamos en un refugio. Y ahí nos han atendido de lo mejor, gracias a Dios. Todo chévere ahí. ¿Y ahora? ¿Qué espera? ¿Cuáles son sus metas? Allá trabajo rápido, pues sacar el permiso de trabajo rápido para poder ayudar a la familia en Venezuela. ¿Para dónde va? También para Orlando. ¿Y cuándo se tiene que presentar también de nuevo? En mayo. ¿Este mayo? En mayo, tengo 4 meses. O sea que les dieron la cita muy diferente. A usted en 2026 y a usted en 4 meses. Este mismo año, ajá. ¿Alguna razón por eso? No. Esa es cuestión de suerte, dice lo de inmigración, pues. O sea, ellos ponen el sistema y el sistema arroja la fecha. Hay algunos que le dieron hasta 4 años para su fecha. A mí me tocó 4 meses. ¿Qué le diría usted a otros venezolanos que lo están viendo allá en su país? Que sí se puede. Todo es enfocarse en una cosa y hay que tener siempre fe en Dios, que sí se puede. Cuidarse mucho en la vida porque en la vida se encuentra de todo. Como hay gente buena y gente mala. Hay gente que está pendiente de joder a uno en el camino. ¿Y hace cuánto tiempo salió de su país? Hace 4 meses, 2 semanas aproximadamente. Bueno, un poco más, 5 meses, porque con el trayecto en México estuve 4 meses. ¿Qué lo llevó a salir de su país? La situación económica, la crisis política. ¿Y cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo fue? ¿Cómo comenzó ese viaje? Bueno, el viaje comenzó de Venezuela a Colombia. De Colombia pasamos la selva del Darién, llegamos a Panamá y de ahí, bueno, recorrimos los 7 países, toda Centroamérica prácticamente hasta llegar a México. ¿Y cómo le fue? ¿Qué vivió en ese trayecto? Muchas cosas, adversidades, cosas buenas, cosas malas, pero gracias a Dios, siempre con Dios hemos llegado acá con la bendición. Pues. Veo que tuvo un accidente en su pie, me estaba contando que fue trabajando en México. Sí, trabajando en la construcción en México, estábamos haciendo excavación y hubo un desprendimiento de un muro de concreto y bueno, me aplastó y tuve una fractura en la costilla, en el pie, en el talón y bueno. ¿Y usted decidió estar en México esperando la cita de CBP One? Sí, estuvimos 4 meses por allá esperando la cita porque no quisimos arriesgarnos a saltar el muro ni nada de eso porque o sea, no sabes cómo te puede ir ahí si te deportan o logres pasar a Estados Unidos. Pues. Por eso aguantamos tanto tiempo por allá esperando la cita. ¿Y cómo les fue con el clima? Con el frío que está haciendo los últimos meses, ya llegando para acá. Bueno, en México los primeros días que estuvimos ya había frío y entonces dormíamos prácticamente en la calle y sí nos afectó bastante. Luego, ya después que conseguimos trabajo, sí estuvimos un poco más tranquilos y al llegar a la frontera con Estados Unidos, ahí sí sentimos el frío bastante fuerte, pues, porque no estábamos acostumbrados. ¿Y dónde dormían cuando estaban ya ahí en la frontera? Bueno, no tuvimos mucho tiempo ahí porque llegamos ese día y el mismo día nos atendieron y nos hicieron la entrevista y logramos pasar hasta hoy. Y tuvimos un refugio que está ahí en El Paso de Texas. ¿Y cómo les fue en esa entrevista? Bueno, nos fue muy bien, gracias a Dios. Pocas preguntas y poco tiempo ahí en lo que fue el proceso de migración. ¿Y cuáles fueron los próximos pasos que van a hacer ahora? Bueno, ahorita vamos a Orlando, ya que es un compañero que nos está esperando y seguir ahí. Vamos a solicitar el permiso de trabajo para ver si lo más pronto posible empezamos a trabajar porque debemos empezar a trabajar porque no tenemos acá quien como se dice, quien nos mantenga. Pues. ¿En migración le dijeron si tenía que volver a presentarse, si tenía que...? Sí, tenemos una corte pendiente para, bueno, por ejemplo en mi caso, una corte pendiente para junio de 2026. Sí. Y durante ese tiempo, por supuesto, a trabajar. A trabajar, con el favor de Dios, pues. Y primero a recuperarme de esto para poder seguir trabajando. Inmigrantes conocen muy poco de la aplicación, sin embargo, están conscientes de que será la mejor alternativa al momento de llegar a México para buscar el ingreso a los Estados Unidos.
La aplicación CBP One es una herramienta gratuita en línea que está disponible para los migrantes en el centro y norte de México. Permite a las personas para programar citas para que se puedan presentar en un POE en la frontera sureste, también para concertar citas y posibilita que el proceso sea más seguro y ordenado y que la información anticipada que se ha enviado a los funcionarios sea un proceso más eficiente. Esto es algo que el gobierno de los Estados Unidos ha ampliado en cuanto al acceso a vías y procesos lícitos y ordenados, al mismo tiempo que se siguen cumpliendo las consecuencias más significativas por los ingresos ilegales y no autorizados. Al respecto, conversamos con un migrante quien nos da su punto de vista acerca de esta aplicación. ¿Has escuchado acerca de la aplicación de CBP One? Sí, he escuchado. Y en este caso, ¿ya has visto cómo llenar el formulario? O en este caso vas a pedir ayuda, ¿qué es lo que vas a hacer para llenar los requisitos que te piden? Los requisitos, ¿no? Allá tenemos una familia que nos está esperando y ellos son los que nos van a brindar el apoyo y nos van a ayudar para llegar allá. ¿En esta aplicación específicamente consideras que es amigable para los migrantes para evitar filas y eso o cómo ves la situación? La aplicación, ¿no? La aplicación sí es bien pues para ayudar a las personas, a los migrantes, ¿cierto? Y para que cada persona esté más informada y todo eso, ¿cierto? Desde su lanzamiento en enero 18 del 2023, ya se habrían sumado más de 200,000 personas al programa con éxito. Una cita para presentarse de forma segura y ordenada a un POE designado. Y las principales nacionalidades que han programado citas son haitianas, mexicanas y venezolanas. Esto según las últimas estadísticas. Sin embargo, fuera de cámara también conversamos con algunos migrantes quienes comentaban que este tipo de aplicación la comienzan a utilizar al momento de llegar a la Ciudad de México, luego esperan la respectiva cita para poder movilizarse. Así que para el sur de la frontera, con imágenes de Eduardo Coco, soy Fernando Hernández. Y un año después de que el gobierno estadounidense lanzó la aplicación CBP One para programar citas migratorias, cientos de miles de migrantes han sido admitidos a los Estados Unidos, pero los expulsados han sido mucho más. Queremos hacerlo de la manera legal. Paula Zambrano es una migrante que llega a la frontera de Matamoros con su hijo, que nació con síndrome de Down y con el pie equinovaro. Su intención es programar cita migratoria con la aplicación CBP One. Lo que tengamos que esperar, pero con la voluntad de Dios nosotros vamos a esperar y vamos a ver el resultado de estar allá. Más de 360,000 migrantes programaron con éxito sus citas para presentarse en un puerto de entrada desde que se implementó esa función hace un año en la aplicación CBP One, de acuerdo con Aduanas y Protección Fronteriza. 2 meses. Daineri Méndez salió de Cuba hace 2 meses y dejó atrás a sus seres queridos. Los amo y los extraño y espero un día que Dios me dé la oportunidad de que ellos vengan conmigo. Finalmente ella está en esta fila con cita migratoria y a punto de ingresar a Estados Unidos por el puente de Reynosa. Las estadísticas indican que las principales nacionalidades con citas programadas de CBP One son la haitiana, la mexicana y venezolana. Tanta espera, más lo que uno extraña, lo que deja atrás también no es fácil, pero bueno, todo se logra y que no se esperen las personas, que toda la vida llega. En 2023 se realizaron 579,000 expulsiones bajo el título 42 y 469,000 bajo el título 8, afirmando así el secretario Alejandro Mayorkas que la mayoría de los migrantes que llegaron sin la debida documentación a la frontera suroeste durante esta administración han sido removidos, devueltos o expulsados. Que hagan todo por vía legal, para que cuando lleguen tengan oportunidad de trabajar y progresar en el futuro. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Vamos a la pausa, ya volvemos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos.
Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Autoridades del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ven con urgencia la aprobación de la amnistía migratoria en Honduras ante los más de 20,000 personas que ya han transitado por el territorio en lo que va del 2024 y ven más vulnerada su situación, por lo que esperan entre otros, los temas primordiales que se toquen en el Congreso Nacional. Personas salen de sus territorios porque quieren mejorar sus condiciones de vida o porque salen huyendo de sus lugares de origen porque no sienten que el Estado como tal puede darles la protección que necesitan. Lo segundo es que sí, a nivel de los países de tránsito y los países de destino se benefician del tema de migración. Si no, miremos cuántos se han beneficiado el transporte en Honduras a raíz de la gran cantidad de migrantes que han transitado, pero también los hoteles se han beneficiado, también los comercios. Entonces, los migrantes siempre traen desarrollo y efectivamente los lugares que transitan, los lugares que llegan siempre van a invertir y eso pues genera también vulnerabilidad porque las personas migrantes al no pasar controles oficiales de migración van a tomar rutas clandestinas y estas rutas clandestinas pueden generar unos riesgos grandísimos en la migración irregular. Y aquí tenemos secuestros, aquí tenemos violaciones. Amnistía Internacional en un estudio que elaboró hace muchos años decía que cada de 10 mujeres que migran, 6 sufren abuso sexual. Entonces hay una gran situaciones de violencia y que ahorita los cárteles en algunos países que están tan organizados, incluso más que las autoridades. Y el albergue de la Isla Randall es el más grande en la ciudad de Nueva York y está lleno de migrantes que se buscan la vida y abrigan la esperanza de una noche más bajo techo mientras esperan obtener un permiso de trabajo. Este es el refugio municipal de la Isla Randall. Desde allí se divisan los rascacielos de la Gran Manzana. Se ven migrantes a la orilla del río. Algunos traen bebidas calientes y comida para vender, mientras otros hacen largas filas con la esperanza de obtener otra noche con derecho a cama. A Gerson González se le vencieron los 30 días que otorga la ciudad y le tocó dormir en el metro. Pues a veces los policías nos sacaban y nos teníamos que volver a entrar por otra estación y así. Ahorita me asesoraron fue sobre el asilo y pues ya hoy pedí la cita y la cita la tengo como para el otro mes. Este es el albergue más grande de la ciudad que tiene capacidad para 3,000 personas, pero también el más apartado. La policía ha aumentado la vigilancia en este refugio y las autoridades expandieron el toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana a raíz de incidentes violentos que involucran migrantes. La falta de permisos de trabajo tiene a muchos en espera y otros se buscan la vida y con tijera en mano afeitan y cortan el cabello. Ya antes de llegar aquí a Estados Unidos ya practicaba la barbería en otro país. Cada día de los 3 que llevo han venido aumentando porque han visto el tipo de trabajo que realizo y les gusta y vuelven y me recomiendan. Sergio Márquez busca reunir dinero para rentar una habitación. Este otro barbero colombiano dice que lo hace sin cobrar para buscar conectarse con la comunidad. Y este hombre haitiano dice que lo hace como un servicio. En medio del frío, aquellos que no logran dormir adentro lo hacen en estas carpas a la intemperie, rompiendo la regla que prohíbe campamentos en la ciudad. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Y en un esfuerzo por eliminar el desperdicio de comida, esto en los albergues y ahorrar dinero, la ciudad de Nueva York proveerá tarjetas de débito a los migrantes para comprar alimentos. Ante quejas de comida desperdiciada en las afueras de los albergues, como se ve en la acera de esta calle con manzanas, hamburguesas y leche entre bolsas de basura, la alcaldía lanzó un programa piloto que entregará tarjetas de débito a 500 migrantes para que compren alimentos en lugar de suministrarlos en los refugios.
La gente rechazaba parte de los alimentos que entregábamos, así que emplear una tarjeta de débito es una forma más inteligente de cubrir esos gastos. Además de esa forma, vamos a ahorrar $600,000 al mes y $7,200,000 al año. Por otro lado, evitará el desperdicio de comida y con ella también podrán comprar artículos y alimentos para bebés. $53 millones se invertirán en este programa y los beneficiarios solo podrán comprar en bodegas, delis y supermercados, con lo que se intenta también ayudar a la economía local. El cupo será de aproximadamente $12.52 por persona por día, que pueden usar para comprar alimentos. Desde que comenzaron a llegar los migrantes en la primavera de 2022, a muchos se les confiscaron ollas y fogones en los hoteles convertidos en albergue, ya que allí no se permite cocinar por las normas del Departamento de Bomberos. No creo que esos $12 sean suficientes. Imagínate que una hamburguesa te está costando $12. Y imagínate yo en mi caso, que somos miembros somos 4 en total. Con $12 vamos a comer una hamburguesa. No creo. Mejor me quedo nomás con la comida del albergue, creo. El monto por tarjeta dependerá del tamaño del grupo familiar y los fondos serán renovados mensualmente. Ángela González, Voz de América, Nueva York. El terreno al que se enfrentan los migrantes en la selva del Darién tiene un alto costo en la salud. Diversas organizaciones atienden cada día a miles de personas que llegan con lesiones, deshidratación o problemas gastrointestinales. Así son atendidos luego de cruzar las montañas. Dolorido. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Me secuestraron los indios y me torturaron. ¿Y por qué hicieron eso? Para robar. ¿Para robarte? ¿En dónde sucedió? En el Darién. ¿En dónde? En las montañas del Darién. No pesa en mi quintal, dígame. Ahí. ¿Quieres poner la maleta ahí? Vamos a poner la maleta esta bala. Por lo general por día están llegando de 2.000 a 3.000 migrantes. Se atiende más o menos como la mitad de la cantidad de la población o más. Aparte de eso, que también tenemos gente de la comunidad que se viene a atender, le damos servicio a ellos como los migrantes. Las condiciones por las que más vienen son las condiciones de los pies, las lesiones cutáneas. Más es la deshidratación y problemas gastrointestinales, que eso ya vendría siendo los vómitos, las diarreas y síntomas de gripe. Vamos a la pausa comercial, ya regresamos con Al Sur de la Frontera. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos.
Sin duda, la migración ilegal tiene un futuro incierto. Siguen las reacciones tras la polémica ley en Texas, que es considerada la más dura en el tema migratorio. En vigor, la nueva ley de Texas que eleva la sentencia mínima de 2 a 10 años de cárcel para sospechosos encontrados culpables de cargos estatales relacionados con el tráfico de inmigrantes. Por lo que defensores de los migrantes se han manifestado en contra de esta ley con el argumento de que aumentar las sentencias no sirve para atacar el problema de raíz. La posibilidad de asilo político es más difícil de que pueda ser lograda por cualquier migrante y también por un hondureño. El día de ayer entró en vigencia, o se aumentó las penas de 2 años de encarcelamiento hasta 10 y 20 años para aquellos que entren al territorio mexicano con el delito de usurpación a la propiedad privada. Entonces, hoy hay que pensarlo más. Ya el presidente Joe Biden está hablando del cierre total de la frontera entre Estados Unidos y México, y en la última reunión, que fue precisamente el día de antier, pues ya se llegó a acuerdos. México va a hacer el muro, como siempre, va a reprimir a la población migrante. Estas medidas implementadas en el territorio norteamericano tienen razón y causa según expertos legales. Además, traerán grandes repercusiones en los hondureños. Precisamente a raíz de todo este tipo de situaciones, de tanta inmigración de estos países centroamericanos y ahora latinoamericanos, es que los Estados Unidos empieza a endurecer sus penas de inmigración, y al grado que ya la convierten, que no lo detienen a la persona y lo deportan, sino que ahora les están presentando un proceso penal con penas privativas de libertad para que estas personas sean ya exconvictos cuando vengan a su país de origen. Terminan su pena y estas personas tienen que regresar a su país porque ellos ya no la reciben. Y vuelven a ingresar, vuelven nuevamente a ser condenados, que aquí lo que se necesita es trabajo, educación, salud, seguridad. Tenemos esas cosas, los hondureños no nos vamos. Hasta el momento se estipula que son 37.000 hondureños migrantes que están bajo prisión, cifra que podría aumentar en poco tiempo frente a esta nueva ley, según la experta en materia migratoria. Estaríamos hablando de una población de 37.000 hondureños en diferentes lugares, quizás hayan más. Esta es una cifra que están dando, se presume que algunos de ellos pueden ser delincuentes, pero el problema está que no hay la certeza, porque mucho familiar no aparece en el sistema de registro que tiene el Centro de Procesamiento de Texas. Dicha medida fue firmada por el gobernador de Texas en diciembre pasado como parte de un paquete de leyes impulsadas para asegurar la frontera. Informó para ustedes Daniela Mejía. Ni boyas, ni cercas, ni alambres de púas detienen el paso de migrantes hacia los Estados Unidos. Las estrategias migratorias de Texas pretenden limitar completamente el paso ilegal de migrantes a través de la frontera. Sin embargo, organizaciones pro-migrantes aseguran que estas medidas ponen en riesgo y aumentan la cantidad de migrantes fallecidos, específicamente de mujeres y niños, quienes intentan ingresar a Estados Unidos. El muro fronterizo es una valla de seguridad construida por Estados Unidos en su frontera con México, y su objetivo principal es impedir la migración ilegal y el contrabando a los Estados Unidos. Está formado por una barrera de 1.050 kilómetros de extensión en la zona fronteriza de Tijuana, Baja California a San Diego, California, incluido un segmento de 9 metros de altura. El muro, que en su mayor parte es una reja de barrotes muy gruesos, imposibles de sujetar con las manos, bordea el país al sur a través de las colinas y dunas, adentrándose incluso a las aguas del Pacífico en la playa Imperial. En otra situación, la colocación de alambres de púas a lo largo de la frontera ha sido defendida por autoridades de Texas como una medida necesaria para frenar la entrada ilegal de personas y mejorar la seguridad nacional. Argumentan que estas acciones son cruciales para proteger las fronteras y garantizar la integridad del sistema migratorio. Cabe señalar que este muro metálico tiene aproximadamente una altura de más de 1,5 metros, con 3 hilos de alambres de púas para evitar que crucen los migrantes desde Matamoros, Tamaulipas.
No obstante, defensores de los derechos humanos han expresado preocupación por el impacto que esta decisión podría tener en las personas que buscan ingresar a los Estados Unidos en busca de refugio o mejores oportunidades, por lo que temían que los alambres de púas pudieran representar un riesgo para la seguridad y la integridad física de quienes intentan cruzar la frontera. Pese a estas medidas, cientos de migrantes han derribado el cerco de púas, poniendo en riesgo su vida para cruzar al suelo norteamericano. Además, Texas instaló una barrera flotante compuesta por boyas gigantes a lo largo del paso fronterizo del río Bravo, una de las mayores zonas donde diariamente muchos migrantes intentan cruzar de manera ilegal hacia Estados Unidos. El muro flotante consta de alrededor de 200 grandes boyas del tamaño de una bola de demolición que están sujetas mediante cadenas y pilares de concreto que Texas colocó en el río Bravo para impedir que los migrantes lleguen a Estados Unidos. La barrera de unos 305 metros se desplegó desde julio del 2023 sobre el río Bravo, a la altura del rancho Las Adjuntas, que separa las ciudades fronterizas de Eagle Pass, Texas, y Piedras Negras, Coahuila. El gobernador de Texas autorizó las boyas como parte de las acciones del republicano para evitar el flujo migratorio que cruza la frontera, entre otras, como colocar los alambres de púas en una propiedad privada y utilizar bulldozer para cambiar el terreno en la frontera sur. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos demandó al estado de Texas por instalar el muro flotante de boyas sin la autorización federal. Así finalizamos con esta edición de Al Sur de la Frontera. Muchísimas gracias por habernos acompañado este domingo. Recuerde nuestra cita todos los domingos a partir de las 8:30 de la noche por Canal 12. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.